Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2023, en el que estamos estudiando la misión de Dios, mi misión, y esta semana tenemos la lección Misión en favor del prójimo, y este día, jueves 16 de noviembre, el título es La historia del buen samaritano hoy. Pero como siempre, hermano, yo les voy a invitar a que antes de que abramos la palabra de Dios, vayamos a él en oración. Les invito que ahí donde se encuentran, inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por permitirnos una vez más estudiar tu palabra, encontrar en ella las verdades eternas que tú nos dejas y sobre todo, Señor, gracias porque nosotros estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, y tú viniste a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú viniste a restaurar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Gracias por esa maravillosa reconciliación a través de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y gracias porque tu Espíritu Santo ahora nos guía y nos muestra el camino hacia la Canaán celestial. Quédate con nosotros, ilumínanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y, Señor, todo esto te lo imploramos sin merecerlo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos la historia del buen samaritano hoy y sin más preámbulo vamos a ir directo a la historia que se encuentra en el capítulo 10 de Lucas, en los versículos 30 al 37. Capítulo 10 de Lucas, versículos 30 al 37. Y esta es una historia muy conocida, pero realmente, hermanos, en la Biblia no hay la historia de un buen samaritano. Ese epíteto se lo hemos puesto nosotros debido a ese adjetivo, más bien se lo hemos puesto nosotros debido a la manera como él respondió. Y de hecho, en la Biblia, la mayoría de traductores de los eruditos lo ha titulado el buen samaritano. Pero Jesús dice, eh, quiero ver, pero un samaritano, así simplemente en el versículo 33, pero leamos a partir del versículo 30 hasta el 37. Dice, respondiendo Jesús dijo, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, realmente esta historia es mucho más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. Primero, el sacerdote y los levitas eran de la clase religiosa que habían heredado, podemos decir así, los mandamientos de Dios. En los mandamientos de Dios, en la ley y los profetas, mandaba dos cosas, lo que le dijo el intérprete de la ley: amar a Dios por sobre todas las cosas, que es la Shema, que encontramos en Deuteronomio, y a tu prójimo como a ti mismo, que lo encontramos también en la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco. Ese se encuentra en Levítico. Entonces, en estos dos enunciados se resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque la ley es un reflejo del carácter de Dios y por lo tanto el carácter de Dios es amor.
no es que tenga amor, es amor, y por lo tanto la ley es amor, y de hecho así lo dice en el Nuevo Testamento. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Entonces, estos representantes de la clase gobernante, pero también la clase religiosa gobernante, debieron haber hecho lo que hizo el samaritano, tener misericordia. Pero acá, hermanos, hay todavía un trasfondo mayor. Hay ciertos eruditos que dicen que el buen samaritano es Jesús. Primero porque en ese tiempo los judíos y los samaritanos se detestaban cordialmente, como decimos ahora. Realmente no se podían ver ni en pintura, entonces se odiaban, prácticamente se odiaban. Y vemos tanto el hecho de que el intérprete de la ley ni siquiera pudo mencionar el samaritano, sino que dijo el que usó de misericordia con él, con tal de no decir samaritano, ni siquiera mencionar el nombre de la etnia de donde era este personaje. O sea, tanto se odiaban. Entonces, realmente hay, por eso algunos eruditas dicen que el samaritano representa a Jesús, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y dicen que el herido es el perdido que el samaritano vino a buscar y lo restauró, lo levantó, lo cuidó, y dejó provisiones para que él fuese cuidado en lo que él regresaba. Entonces, tipifican a Jesús en el samaritano. Sin embargo, yo personalmente pienso que realmente el herido es el que representa a Jesús por muchos trasfondos de esta parábola. Independientemente de cuál sea nuestra interpretación, hermanos, la lección es: ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta más sencilla es: mi prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda, aun así sea mi enemigo. Es más, el Señor Jesús fue categórico y dos veces lo mencionó, una vez en Mateo y otra vez en Marcos, y creo que en los tres evangelios sinópticos, que teníamos que amar a nuestros enemigos. Y la que más me recuerdo es la que está en Mateo, que es parte del Sermón del Monte, que es el discurso maestro de Jesucristo. Y allí Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y maltratan, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hermanos, si nosotros no estamos haciendo eso, realmente no estamos viviendo la ley. No estamos cumpliendo con la ley, porque ¿de qué nos sirve amar a los que nos aman? A mi familia, a los que están casados, la esposa, el esposo, los hijos, mis padres, mis hermanos biológicos, toda mi familia biológica y mis amigos más cercanos. Por supuesto que estas personas me aman de regreso, entonces dice: ¿de qué aprovecha ese amor? Realmente tenemos que aprender a amar a los que nos aborrecen y nos han hecho algún daño, hermanos. Y realmente ese es el verdadero amor. Si nuestro prójimo si ustedes van y leen, digamos, el capítulo sobre el buen samaritano, realmente ese también es el trasfondo que es el capítulo 54, en el deseado de todas las gentes. Si ustedes van y lo leen, realmente ese es el consejo del hermano White: mi prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda. Y el último párrafo de esa lección, que está en la página 466, antes de pasar al capítulo 55, que es el siguiente, dice: todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra qué es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios.
El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Hermanos, realmente eh, tenemos en este episodio del buen samaritano el ejemplo más grande de amor. Primero, el que Cristo tuvo por nosotros y segundo, el que nosotros debemos tener por nuestros hermanos. Y realmente pienso que el hombre herido tipifica a nuestros, es el judío herido. Y el buen samaritano, el samaritano al pasar, realmente tuvo que vencer también sus prejuicios, porque si hubiera sido a la inversa, el judío lo hubiera, si fuera el samaritano el que hubiera sido asaltado, el judío lo hubiera dejado tirado. Sin embargo, el samaritano nos dio una lección de amor que los que no profesan ser adventistas del séptimo día nos dan a nosotros también los adventistas del séptimo día. Muchas veces ellos guardan la ley mejor que nosotros y en eso evidencian su amor por Dios. Así que, hermanos, amar a nuestro prójimo es guardar la ley. Y también así manifestamos que amamos a Dios, porque así como dice el último versículo que leímos, si decimos que amamos a Dios, a quien no hemos visto, pero aborrecemos a nuestro prójimo, a quien vemos, realmente no estamos guardando la ley. Y esa es la historia del buen samaritano hoy. Y la lección es, vamos y pongámosla en práctica. Siempre los días jueves están los desafíos, hermanos, y los comparto con ustedes. El desafío de esta semana es comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Si no les caen bien los sacerdotes católicos o los protestantes que están adorando a Cristo de una manera no adecuada, o enseñando doctrinas equivocadas o doctrinas que van en contra de lo que nosotros creemos, e incluso nuestros mismos hermanos adventistas que actualmente hay corrientes muy equivocadas dentro del adventismo, como por ejemplo ahora está de moda este tema de las iglesias amigables. Nosotros tenemos que amar a esos hermanos que están equivocados y mostrarles con amor por qué están equivocados. Y el desafío avanzado, haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos no adventistas, identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Hermanos, aprendamos a tener misericordia con aquellos que no nos aman. Realmente ellos son también nuestro prójimo. Y así como Jesús le dijo al samaritano al final, entonces ve y haz tú lo mismo. Que Dios les bendiga grandemente.